El antiguo Egipto nunca fue concebido para ser comprendido mediante libros de texto o guías turísticas. Era un código, un plano sagrado para la evolución del alma, oculto a plena vista. Te enseñaron que todo se trataba de tumbas, esclavos y superstición. Pero, ¿y si la verdad fue deliberadamente enterrada? ¿Y si esos templos no eran monumentos a los muertos, sino tecnologías vivas para despertar lo divino dentro de ti? Te mostraron reyes y reinas, pero nunca te dijeron que eran iniciados. Te mostraron pirámides, pero nunca te dijeron que eran portales. Te mostraron dioses, pero nunca te dijeron que eran espejos de tu propia conciencia. ¿Y si la verdadera historia de Egipto nunca fue sobre historia, sino sobre recordar quiénes y qué somos realmente? Esto no es solo otro misterio antiguo, es un mapa olvidado hacia la inmortalidad, codificado en piedra, mito y ritual. Y una vez que lo veas, nunca podrás dejar de verlo. Cuando piensas en un faraón, probablemente imaginas una corona, un trono y una civilización construida sobre el poder. Pero en el antiguo Egipto, el poder no provenía de ejércitos ni riquezas, provenía del dominio interno. El faraón no era solo un gobernante, era un iniciado, un alquimista espiritual, un símbolo viviente de la unión entre lo divino y lo humano. Cada coronación era un rito, cada símbolo en su regalia estaba codificado con verdades metafísicas. Su mandato no era político, era vibracional. El verdadero trono era la conciencia. Los egipcios no separaban ciencia, arte y espiritualidad. Los veían como lenguajes distintos describiendo la misma verdad. Por eso sus líderes no eran entrenados en política, eran entrenados en ciencias sagradas. Años de iniciación los preparaban para convertirse en templos caminantes, transmisores de la ley cósmica. El cayado y el látigo no eran solo símbolos de realeza, representaban el control sobre el yo interno, la compasión y la disciplina, corazón y voluntad. Llevar la doble corona no era solo gobernar el Alto y Bajo Egipto, sino unificar la dualidad interna, masculino y femenino, espiritual y material, lo visible y lo invisible. Los templos no eran lugares de adoración, sino cámaras de transformación, diseñadas con precisión matemática y construidas en resonancia con las estrellas. Reflejaban la arquitectura del alma humana. No ibas a un templo a rezar, ibas a recordar. Paso a paso, cámara a cámara, el iniciado atravesaba capas de muerte y renacimiento simbólicos. No eran metáforas, eran procesos codificados en espacio, vibración y geometría, para reprogramar tu conciencia y activar lo que dormía dentro de ti. Este conocimiento nunca llegó a las aulas modernas, porque si la gente supiera que el dominio espiritual era el verdadero propósito de la vida, los sistemas de control bajo los que vivimos hoy se derrumbarían. Si entendieran que el faraón no era un dios por nacer en el poder, sino porque lo ganó a través de la transmutación interna, dejarían de buscar salvación en títulos, dinero o seguidores. Comenzarían a mirar hacia adentro. Y por eso, esta historia fue enterrada. Porque el mayor secreto del faraón no era cómo gobernar a otros, sino cómo gobernarse a sí mismo. Los egipcios no veían el alma como una entidad única, sino como una composición sagrada de fuerzas. No eras solo un espíritu dentro de un cuerpo, eras un ser multidimensional fragmentado en distintos planos, y cada parte tenía su propia inteligencia y propósito. Entre estos aspectos, dos eran fundamentales: el Ka y el Ba. Estos no eran conceptos abstractos, eran esenciales para comprender la conciencia, la muerte y la evolución espiritual. El Ka era tu fuerza vital, tu energía esencial, la chispa que entraba en ti al nacer y sostenía tu forma física. El Ba, en cambio, era tu esencia, tu personalidad, tu espíritu que podía moverse entre los planos, especialmente en sueños, visiones y después de la muerte. El Ka pertenecía a la tierra. Se alimentaba de comida, respiración, rituales y vida sagrada. El Ba, en cambio, era alado. Podía dejar el cuerpo y viajar, explorar otras dimensiones y recoger sabiduría. Cuando morías, tu Ka y tu Ba no desaparecían.
se separaban, viajaban y solo se reunían si se habían realizado los rituales adecuados, que reflejaban una ciencia espiritual de equilibrio, purificación y conciencia. En otras palabras, tu alma debía pasar pruebas, no porque hubiera un juicio impuesto, sino porque la frecuencia no puede mentir. No podías fingir pureza, ni disfrazar el peso de tu corazón. El cosmos conocía tu vibración y respondía en consecuencia. El inframundo no era un infierno de fuego, sino un terreno simbólico, un espejo de tu propio subconsciente. Los dioses que aparecían como jueces o guías no imponían castigos. Eran arquetipos dentro de tu psique. Anubis no te amenazaba, te revelaba. Thoth no reprendía. Simplemente mostraba si resonabas con la verdad o no. Cuando tu corazón se colocaba en la balanza frente a la pluma de Ma'at, la verdad, el equilibrio y la armonía, no había drama judicial, solo un chequeo de frecuencia. O tu alma estaba alineada, o no lo estaba. Y si no lo estaba, no eras castigado, simplemente no estabas listo para ascender. La conciencia no puede ser forzada a evolucionar. En el mundo moderno, reducimos la muerte a biología, un apagón final, un final frío. Pero los egipcios veían la muerte como un segundo nacimiento, no como una puerta que se cierra, sino como un pasaje, una transición a otra forma de conciencia. Pasaban su vida preparándose para ella, no con miedo, sino con reverencia. El verdadero camino espiritual no consistía en acumular creencias, sino en aligerar el alma, despojarla de apegos, ilusiones, identidades falsas y todo peso que pudiera inclinar la balanza. El objetivo no era escapar del juicio, sino armonizarte tanto con el orden divino que el juicio dejara de ser necesario. Esto no era mitología, era ciencia de la conciencia codificada en símbolos, rituales y textos, que la mente moderna a menudo descarta como fantasía. Pero pregúntate, ¿cómo construyeron monumentos alineados con precisión con los movimientos celestes? ¿Cómo preservaron cuerpos durante miles de años? ¿Cómo codificaron verdades psicológicas que aún descubren terapeutas y místicos hoy? Quizá la pregunta no sea si eran avanzados, sino por qué nos enseñaron a olvidar. Cada ritual, cada ofrenda, cada línea en el libro de los muertos, formaba parte de un sistema para guiar al alma a través de planos más allá de lo físico. No era religión como la conocemos, era un manual de usuario para el alma, sobre cómo navegar la transformación, no adorar deidades. Las deidades eran símbolos, los rituales, tecnología, y el ser humano, el vehículo del potencial divino esperando ser activado. El viaje del Ka y el Ba nos recuerda que no somos seres lineales. No empezamos y terminamos, nos transformamos, evolucionamos, nos fragmentamos y nos reunimos. Y lo más importante, nunca estamos realmente separados de lo divino. Simplemente olvidamos que somos templos vivientes, con puertas hacia otros planos ya integradas en nuestro diseño. Te enseñaron que las pirámides eran tumbas, silenciosas sepulturas de reyes hace mucho muertos, pero eso no es lo que eran. Ni siquiera se acerca a la verdad. La verdad es mucho más electrizante y mucho más amenazante para la narrativa que te han contado. Las pirámides no se construyeron para enterrar a los muertos, se construyeron para despertar a los vivos. No eran monumentos al poder, sino máquinas de conciencia, motores de transformación, codificadas con geometría sagrada e inteligencia cósmica. No se construyeron para estatus, sino para alterar la frecuencia. Todo en la arquitectura egipcia tenía un propósito. Cada ángulo, cada piedra, cada corredor era una expresión calculada de armonía entre el cielo y la tierra. La gran pirámide de Giza no solo está alineada con los puntos cardinales, sino con las estrellas del cinturón de Orión, la constelación asociada con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. ¿Por qué? Porque la pirámide no estaba destinada solo a albergar el cuerpo. Estaba destinada a guiar el alma. Era un mapa, un espejo, un portal. La estructura misma resonaba con las frecuencias naturales de la Tierra. Las cámaras y pasadizos internos creaban efectos vibracionales, acústicos y electromagnéticos.
destinados a activar estados específicos de conciencia. Esto no era arquitectura decorativa, era ingeniería espiritual. Estar dentro de estos espacios no estaba diseñado para impresionarte, sino para transformarte, para despojarte de las falsas capas de identidad y recalibrarte hacia algo superior. Y las piedras, como la caliza y el granito, no se eligieron al azar. Son materiales piezoeléctricos capaces de almacenar y transmitir energía bajo presión. Los antiguos lo sabían. No estaban apilando rocas, estaban construyendo un campo vibracional. Los arquitectos modernos construyen para contener. Los egipcios construían para liberar. Comprendían que el espacio moldea la mente, que la geometría de un lugar puede adormecer o despertar el espíritu, que la simetría, la proporción y la alineación no eran solo estéticas, eran energéticas, y esto es aún más evidente en los templos. Entra en Luxor o Karnak y notarás columnas que se repiten, la progresión de patios exteriores a santuarios internos. Eso no es solo diseño, es iniciación. Imita el viaje hacia adentro, desde el ruido del mundo hasta el silencio del alma. No debías admirar el templo, debías convertirte en el templo, moverte a través de él como un ritual, dejando atrás tu yo inferior en cada umbral, hasta estar frente a lo divino dentro de ti. Esta es la esencia de la espiritualidad egipcia: transformación a través del entorno, conciencia a través de la arquitectura, divinidad a través del diseño. Y lo lograron no con planos digitales, sino con sabiduría cósmica transmitida desde civilizaciones más antiguas que Egipto. ¿Cómo si no explicarían su precisión? ¿Cómo si no que la base de la Gran Pirámide está casi perfectamente nivelada, con un error menor a 1 centímetro, sin herramientas modernas? ¿O que está posicionada en el centro exacto de la masa terrestre? No son coincidencias. Son firmas de un conocimiento que hemos olvidado, o más bien, del que nos hicieron olvidar. Un conocimiento que comprendía cómo trabajar con la energía, no en su contra. Que veía al ser humano no como consumidor, sino como vehículo de inteligencia cósmica, un templo en movimiento. La arquitectura de Egipto no se construyó para durar, se construyó para transmitir, no para preservar el pasado, sino para codificar un mensaje para el futuro, para nosotros. Porque cuando caminas por esos antiguos pasillos, algo se mueve, algo se activa. Lo sientes. No sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Esa es la arquitectura haciendo su trabajo, despertándote, susurrándote que has estado aquí antes y estás aquí ahora para recordar. Probablemente hayas oído hablar del libro de los muertos. Suena ominoso, incluso macabro, como un relicto de una cultura obsesionada con la muerte. Pero ese título ni siquiera es exacto. Los egipcios nunca lo llamaron así. Su verdadero nombre era El libro de salir al día, y eso cambia todo. No era un libro sobre morir, sino sobre despertar, sobre lo que sucede cuando las ilusiones caen, sobre cómo resurgir, no solo del cuerpo, sino de la ceguera de vivir inconscientemente. No eran mandamientos religiosos. Era una guía para el alma, un mapa a través de los reinos invisibles, codificado con mito, símbolo y psicología cósmica. Cada hechizo, cada línea, cada instrucción estaba diseñado para enseñar al alma cómo navegar el más allá. Pero más que eso, enseñaba a los vivos a vivir conscientes de que somos más que carne, pensamiento o personalidad. Los egipcios no veían la muerte como un fin, sino como una puerta, y comprendían que la forma en que vivías determinaba cómo atravesabas esa puerta. El alma, a sus ojos, no era juzgada por un Dios externo, sino pesada contra la verdad misma. Eso es lo que representa Maat. No una diosa en el sentido tradicional, sino la fuerza del equilibrio universal. La pluma era ligera porque la verdad es ligera. El corazón, en cambio, podía estar pesado con arrepentimiento, engaño o miedo. No eras castigado por estos pesos, pero te anclaban. Impedían que tu va ascendiera,
que tu K se reuniera con tu yo superior. El libro no enseñaba miedo al juicio, sino cómo vivir en resonancia con la verdadera naturaleza del alma. En sus páginas encontrabas hechizos para alejar el caos, afirmaciones para hablar tu verdad, instrucciones para reconocer seres divinos y códigos que ayudaban al alma a pasar por puertas simbólicas. Pero esto no era fantasía, eran arquetipos, capas de conciencia. Cada puerta que atravesabas representaba un aspecto de tu propia sombra, tus limitaciones, tu dolor no integrado. Los demonios no eran monstruos externos, eran frecuencias bajas que aún no habías transmutado. Los nombres eran claves simbólicas, frecuencias de vibración. Pronunciarlos era invocar presencia, recordarte a ti mismo como más que un ser fragmentado que tropieza en la oscuridad. Recordarte que eres luz. Hay una razón por la que este conocimiento estuvo oculto bajo la arena y malinterpretado durante siglos. Porque si la humanidad comprendiera que la muerte es transición y no final, los sistemas de control colapsarían, el miedo perdería su fuerza, la culpa perdería su poder. Los mecanismos de control fallan cuando las personas dejan de temer a la muerte y comienzan a comprometerse a vivir plenamente, conscientemente, en alineación con su verdadero yo. El libro de Salir al Día no estaba reservado a sacerdotes o eruditos. Era para cualquiera que buscara liberación. Se copiaba, enterraba, pintaba en paredes de tumbas, susurraba en rituales. No para preservar historia, sino para activar memoria. Porque el alma no necesita aprender. Recuerda. Recuerda cómo caminar por el valle de la muerte y emerger en la luz. Recuerda la voz de Maat. Recuerda que no hay final, solo cambio. Quizá esa es la verdad que el mundo moderno ha trabajado más arduamente en suprimir. Que la muerte no es enemiga, que el final no es real, que el alma nunca se extingue, solo se transforma. Una vez que comprendes esto, dejas de vivir como una máquina y comienzas a vivir como una llama, iluminando, moviéndote, alcanzando. Los egipcios no temían a la muerte, la estudiaban, danzaban con ella, la comprendían. No por morbo, sino porque conocían el secreto de que la muerte, cuando se entiende, enseña cómo vivir. En el mundo actual, el ritual se ha vaciado, reducido a tradición, espectáculo o superstición. Pero para los antiguos egipcios, el ritual no era adoración, era recordar. Cada acto, cada canto, cada paso dentro de un templo era parte de una tecnología precisa diseñada para iniciar una transformación en la conciencia. No eran ceremonias vacías, eran secuencias pensadas para despertar. Y quienes recorrían el camino del iniciado no perseguían dogmas. Buscaban contacto directo con lo divino dentro de sí mismos. Ser iniciado no era un título, era un proceso, un descenso al interior, una muerte simbólica de todo lo falso. No se entraba al sacerdocio por herencia ni popularidad, se entraba por prueba. Se abría el ser, se eliminaban ilusiones, se enfrentaban múltiples planos, físico, emocional, espiritual. Cada prueba no buscaba memorizar verdades, sino encarnarlas. La iniciación era el núcleo de la espiritualidad egipcia. Era así como se transmitía el conocimiento, no por libros, sino por experiencia. Había que vivir el misterio para comprenderlo, recorrer los pasillos del templo, situarse en geometrías sagradas, entonar sílabas que activaban partes del cerebro y del corazón que la mayoría de los humanos modernos ni siquiera conocen. Existían rituales para purificar el cuerpo, abrir el tercer ojo, alinear la respiración con las estrellas. Nada de esto era superstición. Era preciso, calculado, una ciencia del alma. Cada iniciado pasaba por una muerte simbólica, a veces literal. Días en la oscuridad de cámaras internas de pirámides o santuarios semejantes a tumbas. Días en completo silencio, solo con tus pensamientos y miedos. Tu subconsciente emergía como humo hasta que no quedaba nada de lo que huir, hasta que las ilusiones se quebraban y tu verdadero ser comenzaba a emerger. No era la identidad que la sociedad te daba,
sino la chispa eterna que siempre existió bajo ella. Y lo que la mayoría de la gente no entiende: la pirámide física no era la única pirámide. Había otra, oculta a plena vista dentro de ti. La estructura del templo reflejaba las capas de conciencia del ser humano. Los patios exteriores representaban el cuerpo y los sentidos. Las cámaras interiores representaban el corazón y la mente. El santuario más sagrado, lo que llamaban el Santo de los Santos, representaba la chispa divina en tu núcleo. Alcanzarla no se trataba de ir más profundo en la piedra, sino de ir más profundo en ti mismo. Los rituales de iniciación no se crearon para espectáculo, se diseñaron para activar este templo interno, abrir las compuertas de la intuición, alinearte con leyes cósmicas que aún rigen el universo hoy. Una vez sintonizado con ellas, no solo conocías la verdad, la encarnabas, la irradiabas, y por eso este camino estaba tan protegido. No por elitismo, sino porque era poderoso, peligroso en las manos equivocadas, sagrado en las correctas. Mucho de lo enseñado en estas iniciaciones hoy resuena en otras tradiciones. Despertar Kundalini, alineación de chakras, transformación alquímica. El lenguaje cambió, los símbolos se transformaron, pero la esencia sigue siendo la misma. Trascender el ego, purificar el recipiente, despertar lo divino. Los iniciados egipcios eran maestros de esto y dejaron pistas para nosotros, no solo en piedra, sino en vibración, mito y metáfora. Pistas que susurran a través del tiempo para quienes están dispuestos a escuchar. Quizá por eso estás aquí. Tal vez no solo por curiosidad. Tal vez algo antiguo se está despertando en ti. Tal vez tu alma ya ha recorrido este camino antes, enfrentado esta muerte, y ahora, en un mundo diseñado para distraer y adormecer, estás listo para entrar en ritual, no como espectáculo, sino como recuerdo. No para creer en algo nuevo, sino para recordar algo eterno. No necesitas un templo. Tú eres el templo. La pirámide está dentro de ti, y la iniciación ya ha comenzado. Te enseñaron a ver a los dioses de Egipto como mitos, supersticiones antiguas, reliquias de un tiempo anterior a la razón. Pero nunca fueron para ser adorados. Fueron para ser recordados, porque nunca fueron solo dioses. Eran planos, espejos, símbolos de lo que ya vive dentro de ti. Cada historia en la mitología egipcia no estaba diseñada para entretener, sino para despertar. Estos dioses no flotaban en el cielo esperando alabanzas. Estaban incrustados en la conciencia, codificados en tu psique, susurrando verdades antiguas debajo del ruido de tu identidad moderna. Tot, el escriba con cabeza de ibis, no era solo el dios de la escritura. Era la inteligencia divina misma, la fuerza del conocimiento interior, el guardián de la memoria sagrada, quien estaba junto a la balanza mientras tu corazón era pesado, no para juzgarte, sino para recordarte en cada momento de duda. Cuando tu intuición susurra algo que el mundo trata de acallar, ese es Tot recordándote tu sabiduría interna. Isis, el femenino divino, nunca fue solo la diosa de la maternidad o de la magia. Era la encarnación de la transformación, el principio de resurrección, no solo de Osiris, sino de ti mismo. Cada vez que te levantas de un desamor, un fracaso, o del olvido de quién eres, su poder no está en los hechizos, sino en la presencia, en el amor incondicional que repara lo que se ha roto, en la alquimia del sentir. Es la voz dentro de ti que no permite que permanezcas roto, que recoge tus fragmentos y susurra: levántate. Y luego está Osiris, el dios desmembrado por su hermano, disperso por la tierra y resucitado por amor. Su historia no es una leyenda, es una parábola de muerte y renacimiento espiritual. Osiris eres tú. Cuando el mundo te destroza, cuando tu identidad se fractura, cuando la vida que construiste se derrumba. Isis, esa fuerza divina dentro, viene a recomponerte no como eras, sino como algo más grande, el yo resucitado completo por la ruptura, poderoso por el descenso. Esta es la tríada de la transformación: sabiduría, amor, renacimiento. Viven en tu respiración, en tu lucha, en tu sanación. Los templos contaban estas historias no para asustar o maravillar, sino para guiar.
porque sabían que cada alma olvidaría, cada alma sería rota, y cada alma necesitaría un camino de regreso a casa. Incluso los símbolos mismos llevan capas de significado. El ojo de Horus, a menudo confundido con superstición, es un mapa de la glándula pineal, asiento de la percepción superior. El Ankh, llamado cruz con asa, representa la vida eterna, la unión de opuestos, masculino y femenino, cielo y tierra. No eran decoraciones, eran códigos visuales basados en frecuencia, llaves diseñadas para desbloquearte. Los mitos están más vivos que nunca, no porque sigan resonando en templos, sino porque siguen resonando en ti. Cada vez que buscas la verdad a pesar de la confusión, eso es Thoth. Cada vez que recuperas tu fuerza tras la devastación, eso es Isis. Cada vez que te conviertes en una nueva versión de ti mismo, nacido de la pérdida y el fuego, eso es Osiris resurgiendo. En un mundo que despoja de sentido la vida, los dioses egipcios te recuerdan que tú eres el sentido encarnado, que cada momento de tu vida, tus pérdidas, tu sabiduría, tu sanación, es parte de algo sagrado. Los dioses nunca se fueron, nunca fueron externos. Solo esperaban que dejaras de buscar hacia afuera y empezaras a mirar hacia adentro. La ciencia y la espiritualidad nunca fueron enemigas, ni en Egipto, ni al principio de todo. Los antiguos egipcios no dividían el mundo en físico y metafísico. Los veían como un continuo, diferentes frecuencias de la misma realidad. Y en el corazón de esa realidad estaba el alma, no como una idea poética, sino como un fenómeno medible y observable, hecho de energía, vibración y resonancia. En otras palabras, era una ciencia perdida, no perdida por accidente, sino por diseño. Te enseñaron que Egipto era una civilización de superstición, avanzada en arquitectura, pero primitiva en creencias. Esa es una mentira cómoda, porque la verdad es que operaban en un nivel que apenas estamos empezando a redescubrir. La física cuántica habla de no localidad, entrelazamiento y multidimensionalidad. Los egipcios vivían esa realidad. No necesitaban máquinas para mapear la conciencia. Sus templos, rituales y símbolos eran máquinas, tecnologías orgánicas diseñadas para interactuar con lo divino, para elevar la conciencia humana y ponerla en comunión directa con los reinos superiores. Sabían que el sonido podía abrir el corazón, que la luz podía sanar el cuerpo, que la respiración, cuando se enfocaba, podía desplazar la conciencia a través de dimensiones. Codificaron la estructura del átomo en su arte, la mecánica de la energía en sus mitos. Comprendían la naturaleza electromagnética del pensamiento y el efecto de la intención sobre la materia. Las palabras sagradas no eran casuales, eran frecuencias, planos sonoros pronunciados con intención. No describían la realidad, la moldeaban. Los sacerdotes científicos de Egipto no eran académicos, eran iniciados de una ciencia viva. Estudiaban ciclos de las estrellas, del cuerpo, del alma. Entendían la ley de correspondencia, como arriba, así abajo. No solo metafóricamente, sino energéticamente. El movimiento de los cielos reflejaba los patrones del campo energético humano. Los planetas influían en la conciencia, no por superstición, sino por resonancia armónica. Esto no era misticismo escapista. Era compromiso con la realidad en su nivel más profundo. Los egipcios mapeaban cómo el alma viajaba por capas del ser, desde lo físico hasta lo astral y causal, cada una con sus propias leyes, energías y propósitos. Veían al ser humano no como criatura caída, sino como instrumento divino capaz de despertar a la memoria cósmica. El templo no era un santuario, era un laboratorio de conciencia. Su ciencia no estaba escrita en ecuaciones, sino en piedra, símbolos, ceremonias, proporciones de muros y ciclos de rituales. No diseccionaban la vida para entenderla, la vivían, la observaban, se alineaban con ella. No conquistaban la naturaleza, armonizaban con ella, y en esa armonía descubrían algo que la ciencia moderna aún no comprende. El universo no es materia muerta, está vivo, es consciente y responde a la intención, la conciencia y la frecuencia.
Nos dicen que el conocimiento antiguo es obsoleto, irrelevante en una era de datos y algoritmos. Pero, ¿cómo puede ser irrelevante si todavía funciona? La pirámide de Giza aún resuena, el Ankh aún pulsa con significado. Las historias aún provocan despertares en quienes se atreven a leerlas simbólicamente, no literalmente. Tal vez no esté obsoleto. Tal vez estemos desconectados de la naturaleza, del espíritu, de nuestras propias tecnologías internas. La visión egipcia no era primitiva, era holística, basada en la unidad, el equilibrio y la capacidad del alma para evolucionar. Y eso es lo que la hace amenazante. Porque en un mundo construido sobre división y distracción, una ciencia que recuerda a las personas su totalidad, su soberanía y su capacidad de acceder a la inteligencia divina sin intermediarios, es peligrosa, revolucionaria. Por eso los templos fueron sellados, los pergaminos escondidos, los significados distorsionados. Porque una población sintonizada con este conocimiento no puede ser controlada. No necesitas que te digan qué es real. Puedes sentirlo. No necesitas temer a la muerte. La entiendes. No necesitas buscar validación. Ya sabes quién eres. Ese es el poder de esta ciencia perdida. Y no está perdida porque desapareció. Está perdida porque fue enterrada bajo arena, mentiras y el ruido de un mundo temeroso de su propia alma. Pero el alma no olvida. Y tú tampoco. Si este conocimiento te resulta nuevo, no es porque nunca haya existido, sino porque alguien se aseguró de que nunca lo encontraras. Durante siglos, las verdades más profundas de Egipto han sido distorsionadas, silenciadas y enterradas, literal y figurativamente. Tumbas selladas, pergaminos robados, símbolos reinterpretados. Te contaron historias de dioses y oro, esclavos y superstición, pero nunca se te dijo que esta civilización guardaba las llaves de la conciencia humana. Nunca se te dijo que sus rituales no eran religión, sino realidad, ni que este conocimiento fue ocultado por una razón. Porque si lo hubieras sabido, comenzarías a hacer preguntas que el sistema no quiere que hagas. El colonialismo no solo saqueó los artefactos, también secuestró la narrativa. Los museos, llenos de herramientas sagradas, ahora permanecen detrás de vitrinas, robadas de su contexto, tratadas como curiosidades. Pero no eran decoraciones, eran instrumentos, frecuencias, tecnologías de mente y espíritu. Y a medida que se retiraban de su tierra natal, las enseñanzas detrás de ellos fueron reescritas, mal traducidas, ridiculizadas. Egipto fue reducido a un espectáculo, una tierra de enigmas, momias y misterios, no a una civilización de iniciados y alquimistas que mapearon el alma humana con más precisión de la que la psicología moderna se atreve a soñar. ¿Y por qué? Porque los sistemas de poder sobreviven gracias a la desconexión. Cuando las personas olvidan quiénes son, se vuelven más fáciles de moldear. Recordar la verdad de tu naturaleza, la resistencia de tu alma, tu divinidad interior, tu capacidad de evolucionar te hace inmune a la manipulación. No consumes por vacío, no obedeces por miedo, no sigues por costumbre. Y eso les representa un problema. La supresión no fue accidental, fue metódica. Las instituciones religiosas reemplazaron la iniciación interna con obediencia externa. Las instituciones académicas reducieron los símbolos sagrados a superstición. El entretenimiento llenó tus sentidos de ruido para ahogar la voz silenciosa de la memoria. Incluso la historia fue utilizada como arma, sanitizada, simplificada, despojada de su alma. Fuiste entrenado para olvidar, y te dijeron que recordar era peligroso, herético, delirante. Y en ese olvido, una civilización como Egipto se volvió un mito, y tú te convertiste en un extraño para tu propio diseño divino. Pero aquí está la ironía. Nunca destruyeron el conocimiento. No pudieron. Así que, en cambio, lo ocultaron a plena vista. Las historias permanecieron solo codificadas. Los templos perduraron, solo cerrados. Los símbolos sobrevivieron, solo reempaquetados. Y algunos de los mismos élites que descartaron a Egipto como fantasía, todavía estudian sus secretos en privado, porque saben que hay poder aquí. Poder real,
no para controlar a otros, sino para dominarse a uno mismo. Y una vez que dominas tu ser, ningún sistema, doctrina o autoridad puede controlarte. Cuanto más recuerdas, más difícil se vuelve para la ilusión sostenerse. Comienzas a ver patrones donde otros ven coincidencia, a sentir energía donde otros sienten vacío. Empiezas a percibir que la vida no es lineal, no es aleatoria, no es mecánica, sino guiada, inteligente e interconectada. Y cuanto más lo ves, más confirma lo que los antiguos ya sabían. Nunca estuviste destinado a estar dormido. Y tal vez por eso estás aquí. No por casualidad, no por entretenimiento, sino porque alguna parte de ti sabe, alguna parte de ti siempre ha sabido, que la historia que te contaron sobre este mundo era demasiado pequeña, que tu propósito nunca podría reducirse a un salario o una rutina, que tu alma es más antigua que tu nombre y tu despertar siempre fue inevitable. Han intentado todo para mantenerte en la oscuridad, pero la luz no pide permiso para surgir, y una vez que rompe a través, revela todo. Muestra las mentiras bajo las que viviste, los sistemas que creíste sagrados, y, lo más importante, te muestra a ti, el verdadero tú, el que nunca necesitó ser salvado, solo recordado. Nunca estuviste destinado a adorar los templos, estabas destinado a convertirte en uno. Cada piedra, cada jeroglífico, cada símbolo grabado en los muros del antiguo Egipto, es un reflejo de lo que ya existe dentro de ti. Los dioses nunca fueron separados, los rituales nunca fueron ajenos. Eran recordatorios, planos, un mapa dibujado en mito para llevarte de regreso a ti mismo. No necesitas atravesar desiertos para encontrar lo sagrado. Llevas lo sagrado dentro de tu respiración, tu silencio, tus preguntas. Has pasado tu vida buscando afuera respuestas, guía, significado. Pero los antiguos no construyeron su legado sobre creencias ciegas, lo construyeron sobre la experiencia directa, sobre el conocimiento que surge cuando dejas de huir de ti mismo. Ese es el camino de la iniciación siempre. El lento despojarse de la ilusión, la muerte del falso yo, el nacimiento de algo real, algo eterno. No necesitas más información, necesitas recordarte. Egipto no estaba obsesionado con el pasado, estaba obsesionado con la eternidad, el ahora siempre presente, el reino donde el tiempo se dobla y el alma se expande más allá de los límites. Sus símbolos no eran solo reliquias históricas, eran llaves energéticas, y todavía funcionan cuando se activan con la conciencia adecuada. El Ankh, el escarabajo, el ojo, no son decorativos, son funcionales, activan algo antiguo en ti. Ese cosquilleo que sientes al mirarlos es tu alma despertando, tu ADN recordando un lenguaje más antiguo que las palabras. Las pirámides nunca fueron sobre la muerte, fueron sobre luz, energía, ascensión. Cada paso, cada cámara, cada frecuencia fue construida para cambiar tu estado, para iniciarte en quien realmente eres. No un consumidor pasivo, no un alma perdida, sino un ser cósmico, con el poder de doblar la realidad, alineándose con la verdad. Por eso te han dicho que solo es mitología, porque si recordaras esa verdad, nada podría controlarte. Y este es el momento de recordar, no como un pensamiento, sino como una decisión, un retorno para caminar el camino de nuevo, no a través de arena y piedra, sino a través de conciencia, intención y silencio. Porque el silencio es donde habla el alma, y cuando dejas de entorpecerte, desplazarte, distraerte y huir, la escucharás, esa voz, ese conocimiento, esa chispa que dice, siempre lo supiste, solo lo olvidaste. La mayoría no caminará este camino, no porque no puedan, sino porque recordar requiere coraje, requiere desaprender lo que te hizo sentir seguro. Demanda que cambies la comodidad por la verdad, pero la verdad es que lo único que puede liberarte es eso. Y la libertad real comienza cuando dejas de temer quién eres debajo del ruido. Eso sabían los sacerdotes, eso codificaron los mitos, eso prepararon los rituales. Para encontrarte contigo mismo, no con la máscara, sino con lo infinito.
Si sentiste algo removerse mientras escuchabas esto, no es imaginación, es alineación. La resonancia de algo más profundo que tu nombre o tu historia. Es la parte de ti que no puede ser definida, etiquetada ni rota. La parte que ha caminado este camino antes y eligió caminarlo de nuevo. La parte que sabe exactamente quién eres, incluso cuando el mundo olvida. Esto no es una lección de historia, es un regreso a casa. No necesitas que te digan qué creer, necesitas recordar lo que tu alma ya sabe. La era del olvido está terminando. Los templos resucitan de nuevo, no en piedra, sino en los corazones de quienes despiertan. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque estás listo, no para aprender, sino para recordar. Suscríbete para más contenido.